que vamos a estar desarrollando de manera mucho más extensa en campamento. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, cuando hace referencia a Él, está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Es de Él quien viene hablando. Juan escribe esta primera carta con un propósito: el poder instruir a los creyentes en un contexto donde se habían levantado muchos falsos maestros. Estaban viendo el surgimiento de un movimiento filosófico que iba a, en muchos sentidos, a afectar la primera iglesia, que era el gnosticismo. Esta idea, ¿cierto?, una mezcla entre filosofía griega y creencias judaicas. Y él tiene que tomar tiempo para hablar a la iglesia. Una de las cosas que el gnosticismo iba a hacer, por ejemplo, era poner en duda las características humanas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el pensamiento griego, en general, se entendía que la materia, lo físico, era algo eminentemente malo, corrupto, y lo espiritual era algo que era bueno. Entonces ellos decían, si Jesús es Dios o Jesús es bueno, entonces Él no podía haber tenido un cuerpo físico. Entonces iban negando, ¿qué cosa? La encarnación del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que Juan comienza esta primera carta hablando acerca de lo que Él vio, de lo que ellos vieron, de lo que ellos oyeron. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, Jesucristo no solamente fue escuchado y visto, nosotros también le tocamos, estuvimos con Él. Porque, hermanos, cuando tenemos un entendimiento equivocado respecto a la persona del Señor Jesucristo, es cuando estamos en peligro de caer en herejías y simplemente no entender el Evangelio. Era necesario que el Salvador viniera en carne. ¿Por qué? Porque Él venía a salvar a hombres y mujeres como tú y como yo. Si Él no se hubiese encarnado, entonces no hubiese podido ser nuestro sustituto. Ahora, ¿cómo entendemos que Él sea hombre y sea Dios? Hermanos, no nos va a alcanzar la vida para entenderlo. ¿Cómo el Hijo Eterno, el Creador de todas las cosas, nace del vientre de una mujer y comienza un proceso de crecimiento hasta llegar a la madurez? ¿Cómo Dios obró para que aquel que estuviese en la cruz nunca dejara de ser Dios, pero su cuerpo muriera allí? Son cosas muy profundas y que algún día vamos a entender cuando tengamos la mente de Cristo en la eternidad. Pero hoy disfrutamos aprendiendo de Él. Y hay cosas que no podemos explicar, pero no por eso las vamos a negar. ¿Podemos entender, hermano, la Trinidad de Dios? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo uno puede ser tres y tres pueden ser uno? Pero la Biblia lo afirma. Entonces nosotros lo creemos, porque la Biblia lo afirma. Entonces, el contexto de esta carta es el apóstol ya anciano, estamos llegando al final de su vida, cerca del año 90 después de Cristo, escribiendo amorosamente a hermanos. En la carta usted constantemente va a ver cómo Juan le llama hijitos, hijitos, porque ya era un anciano, tenía más de 90 años cuando él escribe, en un contexto, ¿cierto?, donde él debía prevenir de falsos hermanos y falsos maestros. Ahora, gracias a eso, al contexto, podemos entender esta frase. Él dice, el que dice. Y esta es la primera parte que tenemos que entender, porque es una figura retórica. Él la va a ocupar constantemente. Si usted, por ejemplo, lee el capítulo 2, el verso 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. El pasaje que acabamos de leer, el que dice, esos versos 6, que permanece en él debe andar como él anduvo. Si usted salta ahí al verso 9 del mismo capítulo, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y por último, en el capítulo 4, en el verso 20, va a repetir esta misma frase.
Dice 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Entonces Juan ocupa repetidamente esta figura para hacer un contraste y determinar algo, hermanos. Que uno puede decir muchas cosas, pero otra cosa muy distinta es lo que uno es. O más bien dicho, que si tú dices algo y no eres, entonces no eres realmente eso. Hermanos, es un llamado poderoso, ¿sabe qué? A la coherencia. Y sobre todo, piensen en los jóvenes de su iglesia. ¿Saben? Los jóvenes por naturaleza están buscando constantemente coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros busquemos la coherencia en nuestra vida como creyentes. ¿Sabes? Es tan triste ver a muchos jóvenes que se rebelan en contra del Evangelio porque sus padres son una cosa dentro de las cuatro paredes de la iglesia y son otra distinta en la casa. Eso provoca una sensación terrible, ¿sabe de qué? De incoherencia. Que tú en la iglesia saludes, ¡ay, mi hermano querido, mi hermana querida, ¿cómo estás? ¡Qué bendición! Y luego vas a la mesa del día domingo y dices, este hermano tan hipócrita que es, lanza toda la basura que tiene en su corazón en contra del hermano, que por ahí es encargado de la escuela dominical, líder de jóvenes, y su hijo dice, pero ¿cómo es la cosa? En la iglesia lo saludamos y le damos palmaditas en la espalda, ¿cierto? Y ahora en la casa lo criticamos y hablamos mal de él. ¿Y sabe qué pasa? Se van alejando. Y yo he escuchado a muchos jóvenes diciendo, ¿sabe? Yo no sigo a Dios o no estoy en una iglesia porque son todos hipócritas. Tantas veces, tantas veces. Ahora, no es una excusa, joven, si estás acá y tú estás diciendo, eso me pasa a mí. No es una excusa porque Dios te va a pedir cuentas a ti, por tu vida. Y a aquel que está haciendo eso, por su vida. ¿Sí? Pero lo que está diciendo Juan es esto. Hermanos, cuidado. No nos quedemos solamente con lo que se dice, porque los falsos maestros también dicen muchas cosas. Pero tenemos que analizar sus vidas. Él está haciendo constantemente en la carta. Si tú dices que andas en luz, entonces demuéstralo con tus hechos. Si tú dices que amas a Dios, demuéstralo. ¿Cómo? ¿Amando a quién? A tu hermano, a quien puedes ver, a quien puedes cuidar, a quien puedes abrazar, a quien puedes animar. Si tú dices, entonces, sé coherente y muestra con tu vida. Ahora, el pasaje dice que el que dice que permanece en él. ¿Y sabe? Esta palabra permanece, o este concepto que ocupa Juan, es uno de sus conceptos predilectos. Predilectos. De hecho, en esta carta, el apóstol Juan va a ocupar esta frase 22 veces. Permanecer. Solo en esta carta, hermanos, que tiene unos pocos capítulos. Permanecer, permanecer, permanecer. En el Evangelio de Juan, él va a ocupar esta palabra 40 veces. Ahora, hermano, eso no es casualidad, ¿no? Él está desarrollando un concepto importantísimo en lo que son las cartas juaninas, en los textos de Juan. Permanecer. Y donde vemos de manera más claramente reflejada este concepto es en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, al cual les pido que me acompañen. En el capítulo 15 de Juan lo que encontramos, mis queridos hermanos, es esta predicación, este discurso glorioso que el Señor le está dando a sus discípulos acerca de que Él es la vid verdadera. Él les dice, capítulo 15 de Juan, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a dejar hasta ahí esa lectura. ¿Ven cómo ocupa él este concepto? Constantemente. Ahora, la idea de permanecer, esta palabra, significa estar arraigado. Es quedarse en un lugar. Es estar allí. Y como él lo ocupa en este concepto de la vida, a mí me gusta mucho compararlo con enraizar algo. Como ustedes saben, yo ahora vivo en el campo, ¿sí? Nunca fui una persona del campo, fui un citadino, ¿cierto? Hasta que el Señor me sacó a la obra misionera y pude vivir en otros lugares. Estuve en República Dominicana, en Haití, luego regresé a Chile. Pero la verdad nunca mi plan fue vivir en el campo. Pero el Señor hace como Él quiere, ¿sí? Y nos llevó hace 8 años atrás. Yo hoy disfruto plenamente de la vida de campo, así que tengo mi huerta y allí tenemos árboles frutales. Y qué maravilloso es ver cuando un árbol, ¿sabe? Se afirma, echa sus raíces. ¿Sabe? Cuando el árbol encuentra una buena fuente de agua, se queda allí. Y una vez que ya usted lo puso, hermano, qué difícil es sacar un árbol de allí, ¿sí? Echa sus raíces. Y el Señor Jesucristo está hablando de esto, que cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que hacemos es ser plantado en Él. Es un concepto que también ocupa el apóstol Pablo. Hemos sido injertados en el buen olivo, en el Señor Jesucristo, para que echemos nuestras raíces y permanezcamos. Ahora, esa permanencia tiene, ¿cierto?, una consecuencia evidente. ¿Cuál? Guardar sus mandamientos. Ahí el Señor liga, dice, mira, el que permanece en mí, hace mis mandamientos. Y por otro lado dice que el que permanece en Él, permanece en su amor. Y su amor, dice, está en aquel que guarda sus mandamientos. ¿Sabes? El Señor Jesucristo habló claramente, y el amor a Cristo es un sinónimo ¿de qué? De guardar sus mandamientos. No hay un amor verdadero, queridos hermanos, si no estamos dispuestos a someternos a los mandamientos de Cristo. A veces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio de gracia, un evangelio, ¿cierto?, donde nosotros somos receptores de un amor tan grande y tan generoso, y se nos dice, bueno, tú no tienes que cumplir con los mandamientos para ser salvado, lo cual es verdad, porque lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra fe en el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz. Perdemos la vista y pensamos entonces que ya no debo hacer nada para Dios. Pero la verdad, hermanos, es que si la salvación es gratuita porque Cristo la ganó para nosotros. Pero el seguir a Cristo, hermano, cuesta todo. El Señor Jesucristo lo dijo, si quieres ser mi discípulo, dígale a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Él estaba diciendo, tienes que estar dispuesto a morir. Hermanos queridos, la salvación es gratuita, el discipulado lo cuesta todo. Toda tu vida, todo tu pensamiento, todo tu corazón, toda tu mente, toda renuncia para seguir al Señor Jesús. Pero eso es permanecer en Él. Y eso es amar al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Amar al Señor Jesucristo no es una cosa meramente emocional, aunque nos llena el corazón. ¿Se acuerdan, queridos hermanos? El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe. Es
hay algo que se obra en el interior, que si uno murió por nosotros, entonces ahora todos vamos a vivir para Él. La relación con Cristo es una relación de amor. Me acuerdo hace años atrás estuvimos en campamento de jóvenes predicando de Jesús en la roca, y el pasaje de la Escritura era Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y veíamos esto, ¿no? Que estoy dispuesto a morir en la cruz por aquel que me amó. Y Él nos ama, hermano, profundamente. Él nos amó tanto, hermanos, que dio su propia vida. Y Jesucristo lo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Entonces nosotros debemos responder a este amor, ¿cómo? En permanencia. Pero saben, dentro de este grupo habían algunos que no estaban amando al Señor Jesucristo, y se demostraba a través de su vida. Hermanos, lo mismo estaba pasando en la iglesia de Corinto. Cuando Pablo les escribe la carta, te das cuenta de que era una iglesia que tenía muchos dones espirituales, que habían sido capacitados, tuvieron el privilegio de ser ganados para Cristo por el apóstol y haber sido discipulados por el apóstol. Y el apóstol estuvo casi 3 años en ese lugar, compartiendo la palabra, enseñándoles, pero habían rebeldes, habían inmorales dentro de la iglesia, habían personas que estaban abusando de la cena del Señor, tomándola indignamente, habían personas que estaban haciendo divisiones dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que corregir uno y otro y otro y otro error. Y sabes, al final de la carta, en el capítulo 16, él le va a decir al final de la carta: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Es como una última exhortación poderosa. Él le dice: cuidado, el que no ama a Jesús es una persona dedicada a destrucción. Y sabes, quiero decirte algo, no es que un creyente no ame al Señor. Cada creyente genuino va de forma natural a experimentar un amor por Cristo. Hermano, es así. Si tú fuiste salvado, realmente salvado, tú vas a amar al Señor. Es que, hermano, no existe un creyente que haya sido salvado por el Señor y que no lo ame. No, cuando Cristo te salva y te perdona, Él pasa a ser la persona más increíble y maravillosa que hay en el mundo. Y una realidad, sí, es que si tú eres un creyente genuino, tú te vas a preocupar realmente si amas suficiente a Cristo. Y cuando tú dices: pastor, yo a veces digo, yo amaré suficientemente a Cristo, te digo: sabes, tú eres un hijo de Dios. Porque esas preocupaciones nacen en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Pero si tú estás acá y dices: sí, lo de Cristo es bonito, pero la verdad es que no me conmueve mucho, y digo: cuidado ahí. Cuidado. ¿Sabes por qué? Porque si no amas a Cristo, todavía no le has conocido. Hermano, quien conoció a Cristo lo amó. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadarena? Oye, estaba allí y estaba luchando ese demonio hasta que el Señor Jesucristo lo sacó con poder y autoridad. Y estos demonios se fueron a este hato de cerdos, y dice que el hombre luego estaba sentado vestido en su cabal juicio. ¿Y qué quería ese hombre? Quedarse con el Señor. Quedarse con el Señor. La mujer inmoral, la prostituta que se metió a la casa de Simón el fariseo y lloró a los pies de Jesús, quería estar con Jesús. Hermanos, los discípulos le amaron a Él, porque la relación con Cristo es una relación de amor. Ahora, antes de pasar al último punto, quiero decirle algo. Quizás usted está acá diciendo: yo le he fallado mucho al Señor. Quizás yo no lo amo como tengo que amarlo. Quizás ni sé si soy un creyente. Hay un apóstol que también vivió eso. Pedro traicionó al Señor. ¿Lo recuerdan? Lo negó no una, sino 3 veces. Pero pasó algo con él, ¿sí? Y acompáñenme rápidamente al final del libro de Juan.
En el capítulo 21, resulta que luego que vieron incluso al Señor resucitado, sabe que Pedro, desmoralizado a causa de su traición, le dice a los muchachos, vamos a pescar. ¿Sí? ¿Sabe? Yo me imagino, estoy en la mente de Pedro diciendo, yo no sirvo para ser discípulo de Jesús. Voy a volver otra vez a las redes porque yo no... Le fallé. Era el que dije que nunca lo iba a hacer y lo negué 3 veces. Y se fue a pescar y ¿sabe qué? No pescó nada. Entonces imagínese a ese Pedro, frustrado por ser un mal discípulo y ahora frustrado por ser un mal pescador también. No estaba apuntando ni una, Pedro. Pero ven de lejos a un hombre en la orilla. Y sabe, Pedro supo que era el Señor. Y se lanza al agua, como era Pedro, ¿no? Arrojado. Dice el verso 9 del capítulo 21, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traigan los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red llena, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed. El Señor Jesucristo espera a sus discípulos. Hermano, y siempre que lo pienso me llena el corazón, porque Él les preparó el desayuno. Hermano, ¿qué necesidad había de eso? Él podía haber dicho, muchachos, hagan desayuno, ¿sí? Con los peces que yo milagrosamente permití que ustedes... Pero el Señor Jesucristo les tenía el desayuno preparado. Entonces, tú imaginas, ellos venían cansados, con sueño, con hambre, frustrados. Y el Señor les tenía hecho el desayuno. Y les dice, vengan, muchachos. Y luego que comen, los dejó primero que comieran. Y entonces saca parte a Pedro. Y la pregunta que el Señor Jesucristo le hace es la pregunta más importante a la que debemos responder tú y yo. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué dice? ¿Me amas? Hermano, esa es la pregunta. Él no le dice, ¿cuánto sabes de mí? Él no le dice, ¿qué lecciones fueron las que fallaste? No, ¿cuál es la pregunta? ¿Me amas? Y Pedro, ¿qué le responde? Tú sabes que te amo. Yo sé que quizá usted ya estudió esto, ¿no? Pero el Señor Jesucristo ocupa una palabra para amor. Y es la palabra ágape, que habla del amor perfecto, el amor sacrificial, el amor de Dios. Y Pedro, cuando dice tú sabes que te amo, ocupa otra palabra. La palabra fileos, que también significa amor, pero es un grado menor. Es el amor de amigos, es el amor familiar. Entonces, es como si Jesús le dijera, Pedro, ¿tú me amas? Y él le responde, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sí? Ayer celebramos 14 de febrero, ¿sí? Tuve el privilegio de salir con mi esposa, unos jóvenes de la iglesia cuidaron a mis niños. Yo me imagino en esa cena que tuve con ella, si yo le hubiese tomado la mano, le hubiese dicho, amor, ¿tú me amas? Y ella me dice, te aprecio mucho. Yo le hubiese dicho, wow, eso está difícil, ¿cierto? Está duro, como dirían los dominicanos y la gente caribeña. Porque evidentemente que hay una distancia entre me amas y te aprecio. Y me amas y te quiero mucho. Uno espera, ¿qué respuesta? Yo te amo. Y Jesús vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder, Jesús, tú sabes que te amo. Nuevamente, fileos, amor, menor grado. Ahora, hermano, porque Pedro, ¿cómo le iba a decir, Señor, tú sabes que yo te amo con todo mi corazón, si lo había traicionado? Pero Jesús pregunta una tercera vez. ¿Y sabe lo que hace Jesús? El Señor baja la vara. Le dice, ok, Pedro, ¿tú me quieres? Amor, fileos. Y entonces Pedro se desarma. Pedro, frente a este acto de misericordia que tiene el Señor con él, le dice, Señor, ¿tú lo sabes? Todo tú sabes que yo te amo. Y entonces el Señor restaura ese Pedro caído, toma ese Pedro
que decía yo no sirvo para nada y lo vuelve a el camino. Hermanos, eso es lo que Cristo quiere hacer con cada uno de aquellos que hoy se sienten alejados de Él. Pero tienes que responder a la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Porque el que me ama permanece en mí. Permanece en mí. Si alguno dice que permanece, dice, en Él, finalmente dice, debe andar como Él anduvo. Esta idea de andar también es metafórica, hermanos. Porque en la Biblia el andar tiene que ver con un estilo de vida. Por ejemplo, en Efesios se nos dice que no andemos como los gentiles, ¿cierto? O como los que no tienen el conocimiento de Dios, que malgastan su tiempo. El libro de Amós se pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y en Génesis se nos dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, la idea de andar en la Escritura tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver, ¿cierto?, con esta idea de un día a día. Entonces, si yo permanezco, eso debe tener una consecuencia clara en mi vida diaria. Debe andar como Él anduvo. En el campamento de jóvenes nos vamos a preguntar algunas cosas. ¿Cómo andas con tus padres, por ejemplo? Jesús tomó una calidad de hijo. ¿Cómo fue como hijo? ¿Tú estás andando así con Jesús? Vamos a hablar acerca de cómo anduvo Jesús, o cuál es el estilo de vida de Jesús respecto a la sexualidad. ¿Jesús habló de la sexualidad? Sí, se habló. ¿Cómo anduvo Jesús respecto a la identidad? Y vamos a hacer una pregunta, ¿eres un influencer o eres un influenciable? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vamos a hablar acerca de Jesús como modelo de servicio. Vamos a hablar acerca de Jesús como modelo de carácter. ¿Tu carácter está reflejando a Jesús en tu cotidianidad, en ese andar, en ese estilo de vida? Y por último, ¿tu estilo de vida refleja la pasión de Jesús? Porque Jesús, hermanos, tenía una pasión. Digamos así, una doble pasión. Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Salvar a los pecadores. ¿Tú también te apasionas por eso, joven? ¿Hay una pasión clara en tu corazón? ¿Tienes esa compasión que el Señor tuvo? Pero no solamente para los jóvenes, hermanos. Tú que estás acá, adulto, hermana, joven, casado, soltero. Tu andar refleja a Jesús. ¿Sabes? Hoy tú puedes tomar una decisión. Enraizarte más en Jesús. ¿Para qué? Para que ese amor de Jesús te llene de tal manera que tu vida expela el amor de Cristo. ¿Sabes? Por último, ese mismo que traicionó a Jesús, aun cuando lo estaba traicionando, se traicionaba a sí mismo. ¿En qué sentido? Cuando la mujer se acerca y dice, oye, tú estabas con Jesús. Pedro le dice, no, yo no andaba con él. Y él dice, pero si esta habla como Jesús. Su hablar reflejaba a Jesús. ¿Te das cuenta? Ahí está el estilo de vida. Hermanos, nuestra vida debe ser un reflejo de la vida de Jesús. Y para eso necesitamos ir una vez más a la palabra. En oración, con convicción y decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Amén.